Para desempeñarse con ética y calidad, el perfil docente exige ciertos requisitos que no se comparten con otras profesiones. Es aquí cuando se requiere de una profesionalización que le permitirá al maestro proporcionar una enseñanza de calidad para los alumnos que son el futuro de la nación. Cuando se habla de una profesionalización docente nos referimos a hablar necesariamente de los factores que contribuyen a modificar su rol, que lo guían a la transformación de su oficio y de su forma de enseñar. No se puede hablar del maestro hoy y del futuro inmediato sin reconocer la categoría social que le corresponde de acuerdo a su larga historia. El oficio del maestro tal y como lo conocemos ha sido desarrollado en diversos sistemas escolares, representándolo en las dimensiones materiales del sistema educativo, las aulas, los libros de texto, los recursos didácticos etc. Así como en la mentalidad de los agentes, es decir, en la mentalidad de los maestros como en sus identidades y sus prácticas. Al inicio el oficio del maestro se encontraba en una constante lucha entre la vocación y el apostolado vs el oficio aprendido. La enseñanza más que una profesión era una misión. Durante su trayectoria surgen tres principios que estructuran el oficio del maestro: el momento de origen, el periodo funcional y la condición profesional. Cuando nos referimos al momento de origen destacamos el punto de inicio que sería la base con la que da comienzo la profesión docente, en el que se destaca el concepto que se tenía de la enseñanza y cómo se concebía. La maduración del sistema de educación básica acompaña a un proceso de modernización, en los años 70, en el que ya no se reconoce al maestro como un sacerdote y ya no ocupa un lugar dominante en la sociedad. Se pueden distinguir algunos factores sociales que han transformado el oficio docente, lo cual constituyen desafíos que favorecen a un avance en el proceso de profesionalización, aunque no se descarte la idea de un retroceso de dicho proceso. Como primer elemento transformador del oficio docente se encuentra en los cambios en las familias, los medios de comunicación y otras instituciones de socialización que representan la acción del maestro en un nuevo contexto general, ya que se le ordena la socialización de los niños y jóvenes. En este contexto el maestro puede alentar el desarrollo de nuevas y complejas competencias profesionales o bien provocar un empobrecimiento si en cuanto a lo político y cultural es concebida como el sustituto de la familia, ya que la escuela, al estar sometida a un nuevo conjunto de demandas sociales, responde a las mismas desde la atención afectiva, la orientación ético-moral, orientación vocacional y en relación al diseño de un proyecto de vida. Estos nuevos desafíos se traducen en nuevas exigencias para el perfil de competencias del docente. Como segundo elemento están las nuevas demandas de la producción y el mercado de trabajo moderno, en el que el rol del maestro será también fungir como un orientador vocacional y como tal debe de tener un conocimiento del mercado de trabajo. Los docentes están sometidos a una exigencia de cambio rápido y esto se nota a través de los cambios sociales en la ciencia. La tecnología y la producción social obliga a una actualización permanente de los docentes para que la formación que ofrecen esté a la altura de las demandas sociales. Los fenómenos de exclusión social y los nuevos desafíos de la educabilidad. La desigualdad de economía y la desigualdad en el trabajo laboral provocan desigualdades de oportunidades, desigualdades de vida y de los grupos sociales. También, la pobreza extrema, la vulnerabilidad, la exclusión de las personas, de los niños, adolescentes, etc., son consecuencias que tienen impacto negativo en el ámbito laboral y personal de los docentes de educación básica. Para ser mejor entendido, se divide en dos ejes fundamentales. La exclusión afecta a la misma educabilidad de las nuevas generaciones y podría afectar también el de futuras. Por otro lado, las dificultades propias de vida, como en condiciones de pobreza, de salud, etc., trae consigo afectaciones en la vida cotidiana escolar e inciden sobre el contenido o estrategias del trabajo de los docentes. La evolución de las tecnologías de la comunicación y la información. Por el rápido avance de las nuevas tecnologías, se teme que el profesor sea reemplazado, es decir, que ahora en la actualidad se está dando la dichosa revolución tecnológica, que puede ser un gran factor positivo para la educación, pero también trae consigo algunas consecuencias. Las nuevas tecnologías pueden aportar a la educación nuevas formas de aprendizaje, se pueden dar las enseñanzas a distancia, tal como está pasando en este año 2020 por situaciones de contingencia, pero pueden afectar con los usos inadecuados que a veces se le da, por ejemplo, el robo de información personal, etc. Sin embargo, es por eso que se cree que esas innovaciones tengan un carácter sustitutivo del docente. Origen social, reclutamiento y características sociales de los docentes. Se relaciona con el origen social del docente y su posición actual, es decir, su contribución a la sociedad, pero también su propia identidad dentro de una sociedad. Actualmente los ingresos docentes son diferentes dependiendo del país. En Uruguay se dice que por quintiles o el 20% de ingresos nacionales de los docentes es mejor que por quintiles del resto de los hogares de la población en general. Mientras que en la Argentina los docentes cuentan con quintiles 3 y 4 que representan una franja media y media alta de ingresos. En el Perú algunos maestros dicen que sus ingresos están mejor,
otro peor y otros igual. Lo que significa que la posición actual de los docentes es diferente en cualquier país y en cualquier situación. Nuevos alumnos, las características sociales y culturales de los destinatarios de la acción educativa. Se relaciona con que los nuevos alumnos tienen más oportunidades educativas, de igual manera tienen otras oportunidades de aprendizaje antes y durante de la etapa escolarizada, es decir, los nuevos alumnos tienen más oportunidades y a la vez la educación tiene más demanda. También se relaciona con que las nuevas generaciones son portadores de una nueva relación con la cultura, por lo que significa que los docentes tendrán que realizar modificaciones significativas en su trabajo, es decir, el nuevo docente deberá ser capaz de comprender, apreciar y hacer dialogar el contexto organizativo e institucional del trabajo docente y la emergencia del docente colectivo. El contexto del trabajo docente constantemente está experimentando transformaciones profundas, muchas de ellas son el resultado de políticas educativas específicas. Estos cambios tienen efectos significativos en la definición del rol docente. Los viejos sistemas centralizados, cerrados, jerárquicos, y caracterizados por una rígida división funcional del trabajo, están transformándose en sistemas abiertos que alientan la autonomía de las instituciones, la participación de los agentes escolares y extraescolares y la interacción de otros ámbitos de la vida social, como productivos, culturales, artísticos y científico-tecnológicos. El nuevo docente se encuentra situado en un contexto en donde la división del trabajo pedagógico es mucho más compleja, pues poco a poco se van incorporando nuevas figuras profesionales. Un ejemplo de ellos son los orientadores, animadores culturales, productores de texto, expertos en tecnologías educativas, multiculturalismo, etc. Este cambio cualitativo enriquece la profesionalidad del docente, sin embargo no es un fenómeno masivo en las instituciones educativas. Puede decirse que el sistema educativo tiende no solo a diferenciarse sino a fragmentarse y jerarquizar en instituciones ricas e instituciones pobres. Cambios en las teorías pedagógicas y representaciones sociales sobre el rol del maestro. El rol del maestro depende en gran medida de la función social que en cada momento histórico se asigna al sistema educativo, es decir, va cambiando constantemente dependiendo de la situación momentánea. Se puede decir que la política educativa tiene gran poder en este tema. No todos los miembros de la sociedad tienen las mismas expectativas acerca de la institución en donde se educan a las nuevas generaciones. Mientras que unos esperan que se desarrollen conocimientos relevantes relacionados con el lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y sociales, otros demandan una formación moral y ciudadana. Por esta razón no podemos tener los mismos criterios para evaluar lo que es una buena escuela. Los propios docentes tienen una interesante opinión acerca de los fines de la educación. Muchos de ellos mencionan que las funciones prioritarias de la educación se relacionan con la creatividad y el espíritu crítico, y con la preparación para la vida en la sociedad. El carácter integral de las políticas futuras. Los factores que de una manera u otra inciden en la configuración actual de la actividad docente tienen efectos ambiguos e incluso contradictorios. Sin embargo, no determinan la evolución de este oficio. Esto dependerá de la política realista. Como se ha mencionado con anterioridad, el rol del docente sufre profundos cambios sociales y con ellos trae complejidad de problemas y la necesidad de enfrentarlos. Estos problemas no se deben resolver con políticas parciales, sino con estrategias sistémicas de acción. Estas estrategias deben adaptarse a las condiciones locales donde pueden definirse de forma adecuada. El enfoque integral de las políticas docentes implica aceptar la complejidad de las situaciones que se enfrentan. Una política integral que busque favorecer una nueva profesionalidad docente debe contemplar intervenciones articuladas en 3 dimensiones básicas: la formación, las condiciones de trabajo y de carrera, y el sistema de recompensas materiales y simbólicas que se ofrecen. Tiene un nivel educativo diferenciado, entonces ellos tienen que pensar un poquito más en cómo realmente los niños de la ciudad piensan y viven, y cómo los niños los rurales, como somos nosotros, un poquito más alejados de lo que es la gran ciudad, porque muchas veces los niños no tienen suficientes materiales para que puedan hacer las actividades sugeridas en los libros, en los programas que nos dan. Y las capacitaciones, pues yo siento que deben ser capacitaciones en las que nos enseñen, nos den nuevas estrategias de enseñanza, nos instruyan de nuevas actividades más acordes a los niños, en lugar de que nos den casi siempre lo mismo. Nos hacen hacer, o sea, nos dan lo mismo y como que ya ellos tienen que cambiar esa modalidad, o sea, que sea más presencial, pero de acuerdo a lo que se hace en el salón de clases.